para la Iglesia Católica. Semipelagianismo. ¿Por qué? Otra vez, siendo que es un estado, tú puedes salir de ese estado. ¿Cómo crea la Iglesia la condición para que salgas de esa condición? Enseñando los sacramentos, etcétera, la misa. Ahí está. Exacto. Es que puede salir de esa condición. Puede salir de esa condición. Por ejemplo, un pobre puede salir de esa condición de pobre si trabaja, si se esfuerza, a pesar de... Hay ejemplos que puede hacer, ¿no es cierto? Que puede salir, otros a lo mejor no pueden salir. Pero es una condición de la que se puede salir. Nosotros, en cambio, según la Escritura dice, nosotros no podemos salir porque no es una condición, sino esencialmente el pecado está en nosotros. Estamos muertos. ¿Ve? Muy bien. Ahora, los evolucionistas que creen acerca del pecado. El problema está en que eso se ha metido por la vía de la teología católica en las iglesias cristianas. Por la teología liberal, perdón. A la teología liberal le gusta mucho es la posición evolucionista. Porque dice, existen impulsos y características que el hombre ha heredado de los animales. Es la animalidad nuestra. Así es como entienden ellos el pecado. Aunque no lo llaman pecado, evidentemente. Estos no son pecado en sí mismos, pero llegan a hacerlo en ciertas circunstancias. Con tal que no le haga mal a nadie. ¿Sí? ¿Verdad? Puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no le haga mal a nadie. El hombre despierta un sentido moral que los condena acerca de sus malas acciones. Es decir, el hombre tiene la capacidad de discernir lo que es y lo que no es, lo bueno y lo malo. Por eso es que cuando comete ciertas acciones, el hombre se siente mal. Despierta un sentido moral con respecto a esas acciones, que podemos llamar pecaminosas según ellos. Pero llegan a ser pecado si el hombre les permite seguir a pesar de la voz de su conciencia. Eso es evolucionismo pleno. El pecado consiste en el que el hombre moral se deja controlar por los apetitos de la naturaleza sensual, es decir, de los sentidos, en el sentido animal, en lugar de ser guiado por su naturaleza superior, que es el razonamiento. Pero los evolucionistas hablan de conciencia. Claro. Sí, ellos hablan de eso. Claro. Pero la conciencia supuestamente es algo dado por Dios. No, nosotros sabemos de eso. Pero ellos, otra vez, Romanos 1, ¿qué dice? Todos tenemos la conciencia, todos. El problema es que nosotros sabemos que la conciencia nos acusa de nuestro mal, porque Dios así lo determinó. El evolucionista sabe de la existencia de su conciencia, pero lo que dice es su sentido moral lo que le lleva a él a reconocer que ha hecho daño, ¿cierto? Llevado por su animalidad, o sea, sí, pero es que no pude controlarme. Pero eso te da como algo de la posición del hombre, del cerebro del hombre, es eso que les llamamos conciencia a nosotros, que es dado por Dios. Claro, pero no, verás, los evolucionistas reconocen la conciencia, pero no saben lo que es. O sea, no la definen. No la definen, No. Solo saben que está ahí. Que hay algo, que es algo. ¿No es cierto? Porque dicen, no, eso no es animal, porque el animal no tiene conciencia. Es parte de la etapa evolutiva, del animal al hombre. Pero no saben qué es. Sí, Fred. Caída. Exacto. Exacto. Claro. Nosotros, o sea, la conciencia sí está ahí y nos acusa a nosotros. Pero también, puesto que tenemos cauterizada la conciencia, no pasa nada. Exactamente, porque a algunos puede el mismo hecho, el mismo pecado o el mismo mal puede causarles un impacto en su conciencia, o a otros no. Sí. O tal vez lo que la mayoría dice que es malo, por ejemplo. También, culturalmente, sí. Maltrato animal, entonces si todo el mundo dice, entonces eso es. Ya. Eso de la conciencia legitima, digamos, la sociología, cuando habla de construcciones culturales o de construcciones Ajá. legitima una mala actitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? La conciencia en el creyente, digamos, le acusaría
Pero la construcción social no le acusa, ¿por qué? Porque depende del entorno en el que una persona se desenvuelve. Exactamente. Y hoy puede ser como mañana, ¿no? Exacto. Porque es una construcción social. ¿Sí? Y aún así, o sea, uno se puede sorprender y decir, ¿por qué el evolucionista cree estas cosas? Si la ciencia en sí misma no puede explicar la ciencia, no es algo científico. Es porque a la final, o sea, nosotros tenemos que poner la verdad y a los científicos son gente que tiene una ideología. ¿Qué hora es? Entonces no están siendo ni honestos consigo mismos. Claro, o sea, es el problema, porque, no, ya te digo, cuando se enfrentan a la pregunta de la conciencia, siempre la evaden. La psicología ha trabajado mucho el tema de la conciencia, pero no nos llegan a definir. Nos llegan a definir. ¿Sabes quién se ha hecho una aproximación pagana a la conciencia? En el ámbito de la psicología, Carl Jung. Pero es alrededor de la espiritualidad. Pero como es bien pagano, pero el colmo de pagano, y además científico, pero bien científico, no deriva a la noción de la conciencia que Dios revela en la Escritura. Por la vía de la recuperación de la espiritualidad del hombre, él ve la opción de salvación de la humanidad. Ese es Jung. Pero ese despertar de la conciencia, ¿qué es lo que significa para él? Es vivir la espiritualidad. ¿Y qué es vivir la espiritualidad? Es ser uno con el espíritu eterno. Te fusionas con el cosmos, te fusionas con el espíritu universal. Eso es paganismo puro. Es unismo, lo que diría Peter Jones, es unismo. En donde la realización, o sea, la conciencia del hombre haya su realización en la fusión con la conciencia universal. Entonces somos uno. Y tú vas a saber cómo hay que vivir en ese momento. Eso es, hinduismo y budismo, pero al 100%, introducida en el mundo occidental por la vía de la psicología y la ciencia en la academia. Eso te habla en la sociología, eso te habla en la antropología, eso te habla en la educación, eso te habla en las ciencias políticas, eso te habla, en todo lado te hablan de esto. Todo, o sea, en todo te hablan. Hasta en la neurofisiología, hasta en la física. Te hablan de esto. Claro, o sea, porque, por ejemplo, te dice, o sea, con ese pensamiento de debe unirse, debe ser uno con todos. O sea, al final, si eres uno con todos, tú eres igual que el ladrillo de la casa. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué es el hombre? El hombre y la restauración. Brevemente y con eso terminamos. Bueno, aunque eso podemos pasar brevemente. A mí me gustaría tratar más el capítulo 5. Bueno, pero el tema de la tesis del hombre y la restauración es que la restauración del creyente es según el plan de Dios. ¿No es cierto? Y el plan de Dios es que el hombre sea restaurado de la caída en todos sus aspectos, en todo lo que involucra el hombre en Cristo, porque Cristo se hizo hombre. Y por medio de esa gracia de Dios es que el hombre puede llegar a ser lo que fue planificado que él sea, según la voluntad de Dios. Y encontramos al hombre ya en la página, donde está en ese capítulo, en la página de la respuesta del hombre y la restauración. Él dice, o sea, el Señor nos proveyó la gracia, la simiente de la mujer es la promesa del Mesías, este Mesías tomará el lugar del creyente, su sustituto, las demandas justas de Dios serán cumplidas en la vida del segundo Adán, las ceremonias, ritos ordenados por Dios son simbólicas y apuntan a este sustituto. Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la promesa, Cristo es el cumplimiento. Jesús vino, Jesús nació perfecto, Jesús vivió sin pecar, dio su vida en la cruz, resucitó y ascendió. Qué gracia más inmensa que el inocente muriendo e intercediendo por el culpable, por esa vía lo haya salvado. Ahora, la respuesta del hombre y la restauración dice, el hombre está escondido, el hombre se esconde de Dios. Eso lo vemos nosotros en la caída. Adán peca y se esconde de Dios, porque Dios es santo y perfecto, y Adán siente en sí mismo la culpa y la vergüenza por el pecado. Entonces, los seres humanos toman dos direcciones, sea hacia Dios o lejos de Dios. Adán en el pecado se alejó de Dios. Eso claramente se ve en el relato bíblico. Por eso es que no hay un estado neutral. O Dios, o con Dios o sin Dios. Esa es la opción. Y no hay un intermedio, voy a decidir. No, ya está decidido. Si no vas con Dios, ya decidiste.
Entonces no hay un estado neutral. Ahora, ¿en qué estado están los niños recién nacidos? Lo mismo que todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el mismo que todos? Sin Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es su estado? De pecadores. Pecadores sin Dios. Y por ende, se necesita que ellos conozcan del Señor, ¿no es cierto? Los recién nacidos. En las enseñanzas de Jesús, los niños son invitados a acercarse a Jesús. Los niños deben ser traídos, porque no vienen naturalmente a Jesús, porque también necesitan de un Salvador. Tal como un niño se acerca a Jesús, así también los adultos deben hacerlo. Pero los niños deben ser acercados a Dios. Si hubiere inocentes del pecado, no necesitarían de un Salvador ni la salvación. La gracia de la salvación no son para los inocentes, sino para los pecadores, espiritualmente muertos en el pecado. Y en eso, por ejemplo, diferimos de la noción del pecado de los niños de la Iglesia Católica. Porque ¿cuál es la noción del pecado en los niños en la Iglesia Católica? Nacen con el pecado original, pero con el bautismo se elimina la imputación del pecado original. Entonces, ¿qué vienen a ser? Inocentes. ¿Ve? Inocentes. Entonces es una tragedia, ¿no? Porque si son inocentes ya no se necesita enseñarles el Evangelio. Ya no necesita llevarles a Cristo. Ya no necesita. Claro, claro. Exactamente. Eso no es una iglesia que no se sostiene porque muchos centros como los católicos son más seguidos de niños, los orfanatos, y hay mejor se perdieron peor que pagar. O sea, ellos no tienen sustento para que se fuera cuestión de educación. Todos los que salen de los orfanatos católicos fueran excelentes ciudadanos. Eso es eso. Yo digo también en el caso del humanismo, o sea, las personas que han tenido el mejor acceso a la mejor educación serían las mejores. Claro, las mejores personas. Y en muchos casos ha sido la peor. Es lo peor, lo peor. Muy bien. Ahora, dice, sin embargo, Dios se acerca al hombre y lo transforma. Eso ya nosotros conocemos. Hay ejemplos, hay algunos que son dramáticos, como el caso de Pablo. Otros, en cambio, que son los más comunes, en los cuales las promesas del Señor son compartidas por la familia, por un vecino o un amigo, y uno cree en el Señor. Entonces así es el modo en el que el Señor se acerca para la restauración. Se ve la intervención de Dios en la vida, por ejemplo, de Juan, del apóstol Juan, cuando era niño, no nacido. Juan respondió a la presencia de Jesús aún siendo un no nato. Juan el Bautista. O sea, esas son cosas milagrosas y es lo mismo que ocurre con nosotros. Pero no es que respondió por él mismo. ¿Sí, no? Porque el Señor lo llamó. Claro, pero respondió pues. ¿Qué es lo que dice el relato de Juan en el vientre? ¿Qué pasó? Pero ese salto a causa de qué se produjo. Responde, o los niños no reaccionan en el vientre, sienten, piensan. No sabemos cómo es esa noción del pensar, pero están ahí. Porque es vida, es el Espíritu, es la imagen de Dios ahí. O sea, es interesante. Esto que voy a decir entre comillas fue inducido en algún sentido. Es decir, José y María lógicamente conocían del Señor, ¿no? Sí. Entonces, lo que en el vientre hace este niño, lógicamente es reconocer lo que ya había puesto Dios en él. En Juan. ¿En Juan? No, le dio vida. O sea, le dio vida espiritual estando en el vientre. En la visita de María, su prima, Juan el Bautista en el vientre de su madre le reconoce como su Señor y Salvador. Ahora, eso es una cosa que nosotros no podemos explicar cómo ocurrió, cómo es. Pero el hecho es que siendo un no nato responde al llamado, responde a su Mesías, responde a su Salvador. ¿Sí? Responde. Responde solo así. No, responde por la obra del Espíritu Santo. Es obvio, ¿no? Es obvio porque Juan es uno de los elegidos. No estoy hablando de Juan Pérez. Es un elegido, es Juan el Bautista. Yo te entendí cuando tú dijiste de comienzo
Él simplemente le reconoció. Claro, les reconoció, ¿o no? Sí, pero... Porque era uno de los elegidos a quien dio vida espiritual. Eso estamos sobreentendiendo en el caso de Juan. Claro. Pero ese es el bien. Juan era un elegido, pues. Entonces, notan cómo así es como el Señor redime. O sea, realmente va más allá de nuestra propia comprensión, porque es un milagro. ¿Cómo sucede? Yo no sé. Pero el hecho es que en el vientre de la madre, Juan reconoce a su Mesías, a su Salvador, y salta en el vientre de su madre. ¿No? Muy bien. En todos los casos, el creyente responde a Jesús en adoración y servicio, en todos los casos, cuando hay la regeneración. Ahora, hay los dos caminos, ¿no es cierto? Hay dos linajes, la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Los que viven por fe en el Mesías y los que no viven por fe en el Mesías. Eso está claro. La pregunta es, ¿existe la posibilidad que los hijos de la simiente de la mujer no vivan según la fe en el Mesías? Te pregunto, ¿existe la posibilidad que los hijos de la simiente de la mujer, estamos hablando los creyentes, no vivan según la fe del Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? La mayoría. El punto es que van a pecar, pero eso no significa que no van a vivir según la simiente del Mesías. ¿Pero qué es pecar? ¿No vivir según? Sí, pero es decir, ahí caeríamos... Regala un poquito de agua. Agua, sí, agua de whisky, sí. Pecar es infracción de la ley. Claro, claro. Esa es según la fe. Según la fe, estoy diciendo. Según la fe, es el don de Dios. Exactamente. No depende del hombre. No depende del hombre. Según la fe. Exactamente, según la fe del Mesías. No viven por fe en el Mesías. ¿No es cierto? Otra vez, hay dos caminos, los que viven por fe en el Mesías y los que no viven por fe en el Mesías. ¿Existe la posibilidad que los de la simiente de la mujer no vivan según la fe en el Mesías? Ahora la respuesta, ¿cuál es la respuesta de Cornelio? El autor del libro, para que cuando venga en junio ahí le caigan. El problema de él, yo no le voy a defender acá. Dice, la respuesta es sí. La Biblia es muy clara que Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento, y Pedro, Pablo, Juan, Marcos y los santos del Nuevo Testamento manifestaron sus tiempos de no vivir por fe. Sin embargo, ellos reconocieron sus pecados y se arrepintieron. Claro que sí, pues. Eso es lo que yo dije. O sea, es lo que dije. Exactamente, es lo que es fe. Eso es lo que es fe, pues, eso es lo que es fe. Pero es fe porque vives por la fe del Mesías, es la fe, el Mesías te salvó y tú no eres santo y perfecto. Una parte de tu vida es sin fe. No, en ningún momento dije sin fe. No. Que dice, existe la posibilidad, otra vez, existe la posibilidad de que los de la simiente de la mujer no vivan según la fe en el Mesías. Sí, es posible. Porque en los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento también hubo momentos en que manifestaron sus tiempos de no vivir por fe. El pecado. Claro, ¿no es cierto? Sin embargo, y eso es la fe, reconocieron sus pecados y se arrepintieron. Está bien, eso es lo que es la fe. Tal vez eso se explica cuando dice que cuando le reconocía, ahí les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es cierto? Pero es por la fe del Mesías, otra vez, porque si no descansaría en nuestras obras. Es decir, de que podamos nosotros ser capaces de permanecer siempre bajo la fe del Mesías, siempre vivir en todos los preceptos sin pecado. Y eso no es posible. Los creyentes incluso en su pecado están viviendo en la fe. En la fe, porque es por la gracia. Van a volver. Exactamente.
Exactamente. El Señor dice que ibas a volver. Ahí está, por eso es. Entonces, era una pregunta tramposa, pero está bien, es correcto. Sí. Ahora, dice, la posición wesleyana de la entera salvación. No se olviden que los herederos de Wesley, que son, por ejemplo, los metodistas, ellos hablan de la perfección de los santos. A mí me llamó muchísimo la atención hace años cuando escuché una cosa de ese. Sí hay hombres perfectos, decía un metodista. Yo conozco uno, me dijo él. Yo, aquí es de Brasil. Entonces dice, la posición wesleyana de la entera salvación es una confusión entre la definición de la santificación y la experiencia de la santificación. Una cosa es la definición de la santificación y otra es la experiencia de la santificación. Porque la santificación, por definición, es apartarse del pecado y dedicarse a Dios. Por definición. ¿No es lógico decir que el creyente santificado no tiene pecado? Por definición, claro. ¿No es posible que el creyente actualmente muera al pecado para vivir en la santificación? Claro. Pero la respuesta es sí, ¿no es cierto? Pero la experiencia de la santificación, que son estos, tiene que ser repetida constantemente hasta la muerte. En eso consiste la santificación, ¿eh? O sea, la santificación es apartarse del pecado y dedicarse a Dios. Eso es lo que define la santificación. El Espíritu Santo acude a ti para la santificación. Por eso es apartarse del pecado y dedicarse a Dios. Sin embargo, la experiencia de la santificación nos lleva a nosotros a reconocer que necesitamos repetir el proceso permanentemente hasta que nos muramos. El poder del pecado, la tentación del mundo y la influencia de Satanás va a atacarnos hasta el final. Aunque la victoria es prometida a los que viven por fe en Cristo, el creyente no siempre vive por fe en Cristo. La vida normal del creyente es vivir por fe en Cristo. Así el creyente puede vivir en las perfecciones y las gracias de Dios. Esta vida de fe en Dios es expresada en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es la santificación en la que vivimos nosotros. Anda, sé perfecto. Camina en la perfección. ¿Significa que eres perfecto? No, significa que estás caminando en la perfección. Estás caminando en el perfecto. Lento. A veces lento. A veces nos quedamos sentados a la orilla del camino también. Unos somos más lentos que otros también. Sí, claramente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a saltarnos el tema del libro esclavo, porque es bastante extenso, porque él hace un repaso por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrar este tema. Pero sí me gustaría finalizar con el capítulo 6. Y no voy a tratar todos los puntos, sino brevemente los conceptos básicos de la adopción o la orfandad. Adoptado o huérfano es lo que es el hombre, adoptado o huérfano. La adopción espiritual es necesaria para entrar en la familia de Dios. Una persona no entra simplemente por ser humana, sino por renacer poder del Espíritu Santo, ser adoptado a la familia del Padre por la obra redentiva de Jesucristo. Packer, ¿cómo era que estudiábamos anoche eso? ¿Qué es lo que decía Packer a propósito de la adopción? La adopción es mediante propiciación. Adoptados por propiciación. ¿Qué significa esto? Adoptados por propiciación. Ahí hay todo un manual de teología en esas dos palabras y en sus conexiones. Pero vamos a hablar un poquito del concepto de la adopción. Efesios 1:5, por favor, que lo lean, que está ahí. ¿Qué dice? En amor habiendo los predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. Esas palabras son grandes, ¿no? Ahí habla de la predestinación, habla del amor de Dios, de la adopción, de ser hijos y el puro afecto de su voluntad.
Entonces vamos a pensar un poquito de eso. En el capítulo Cornelio dice que el concepto de adopción es buenísimo, dice él, ¿no? Es la idea de que unos padres que no pueden o no quieren criar a sus hijos, los entregan para que otra familia los críe. En América Latina hay también la práctica de lo que se conoce como los hijos de crianza. No sé si han oído de eso. Suele ocurrirse al interior de familias eso, cuando sobrinos viven con una familia, sea por X, Y, Z razones, pero son acogidos como si fueran hijos, son hijos de crianza. Aunque la noción de adopción tiene unas particularidades específicas. Ahora, él plantea estos datos, es interesante porque dice, la familia humana está en peligro, hay una gran necesidad para la adopción a nivel mundial. 35,000 niños de menos de 5 años mueren todos los días de malnutrición. Son 12.775.000 por año. 40 millones de niños son abortados todos los años. Eso es el 29% de todos los niños nacidos. Hay una lista de espera de entre 5 a 8 años para padres que desean adoptar a niños. Hay por lo menos 100 millones de niños en las calles. Hay 10 millones de niños que sufren las consecuencias de la prostitución. 1.500.000 niños mueren y sufren por el SIDA. Ahora, indudablemente, bajo el fenómeno de la adopción, no todo también es ideal, ¿no es cierto? Hay casos donde los niños son adoptados para fines de abuso sexual, y es un problema gravísimo en el tema de la trata de personas a nivel mundial. Ustedes saben que la trata de personas es uno de los rubros que más dinero genera en todo el mundo. Es una cosa increíble, es una plaga. Y los niños están incluidos dentro de eso. En el mundo occidental, los homosexuales y las lesbianas adoptan niños. Una de las consecuencias derivadas del matrimonio igualitario, que en el Ecuador ya se va a aprobar, y junto con otras cosas, o sea, ahí está, en esas estamos, es para que estas parejas que se casan puedan adoptar niños. Porque si son pareja no en matrimonio, no tienen derecho a adoptar. Las leyes no lo permiten. Entonces, una vez que se afirme el matrimonio, se legalice el matrimonio igualitario, el siguiente paso es la adopción de niños por estas parejas. Lo curioso es que aquí las parejas heterosexuales no adoptan en el país. Eventualmente se adopta, pero no es un rasgo característico de nuestra cultura. Los hijos que hay en adopción y en espera de adopción generalmente son de padres extranjeros que vienen a buscar hijos, a adoptar acá. Y pagan. Y les dan las vueltas y les roban. Les engañan. Había el caso ahí al lado de donde yo vivía acá en Carcelén. Hay un orfanato. Había el caso de una pareja que adoptó a un niño que era discapacitado, y después de 2 años volvieron para adoptar otro. Para la adopción del segundo le estuvieron esperando 4 años. Le conocieron al niño chiquito y cuando ya se lo llevaron ya era grande. Porque están los abogados, están los jueces, están las leyes, todo está ahí involucrado. Pero para abortar, nos alzamos de hombros. O sea, si somos de doble moral, pues no. Entonces, esa es la realidad de las adopciones. Ahora, la adopción es un modelo de salvación. Los cristianos somos adoptados por Dios. Es lo que dice el pasaje. Fuimos predestinados para ser adoptados. Es decir, en la eternidad,
el Señor en su libre y soberana voluntad, como Padre que es, tomó la decisión voluntaria de adoptarnos, siendo nosotros gente de la calle, abandonados, arrojados en este mundo, enemigos. Pero la adopción es un concepto de la redención porque también incluye la elección. En la elección son los padres los que deciden a quién van a adoptar. ¿Sí o no? Van a adoptar. ¿Por qué van a adoptar? Eligiendo ellos. Porque antes ya hubo un plan. Pensaron ellos, tomaron su decisión, lo meditaron. Papá y mamá conversaron mucho de todas las implicaciones que esto significa, de todas las responsabilidades que eso conlleva. Hicieron un plan. Una vez que han conversado, toman la decisión. Vamos a adoptar. Y el siguiente paso es buscar al que van a adoptar. Encuentran un orfanato y en ese momento eligen al que quieren adoptar. Ese es el plan de Dios, pues. Si notan como leíamos a propósito de lo de Packer y conversábamos ayer, es interesante porque él dice, el asunto de la redención por la herencia de Lutero se ha enfocado mucho sobre la justificación, que es correcto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por la justificación de la fe que nosotros somos salvos. Pero dice, nosotros somos salvados y no somos dejados en la nada. Somos salvados para ser parte de la familia de Dios. Ahí está la adopción. Entonces en la adopción se refleja todos estos conceptos que a veces nosotros tenemos complicaciones, como la predestinación. ¿Cómo es que yo he sido predestinado para la salvación? Claro, porque hay un Padre eterno que en el consejo de su soberana voluntad ya diseñó un plan y eligió y decidió hacerlo de esa manera. Y asimismo, ese mismo Padre, para llevar a ejecutar ese plan, ha tomado la decisión de elegir a quien Él va a redimir, a quien Él va a adoptar. Por eso es que va al mundo por medio de Cristo y elige a los que van a salvar, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos eligió. ¿Cuál es el problema con la elección y la predestinación desde la perspectiva de la adopción? Ninguna, porque Él tiene todo el derecho. Es más, ni siquiera la noción arminiana de que tú puedes escoger creer a Dios se puede sostener en la adopción, porque en la adopción el adoptado es objeto de la beneficencia. El adoptado no puede decidir cuándo, cómo y con quién ser adoptado, simplemente es objeto beneficiado de la elección de un benefactor. Entonces, ¿dónde está eso de que yo decido? ¿Dónde está eso de que yo puedo creer? No puedes. Eres un huérfano. Eres adoptado. Sí, Fred. Ah, sí. Claro. Claro, exactamente. Nada, Él no ha fijado en eso. Claro, eso es lo que justo decíamos ayer. O sea, si aquí en la noción natural de la adopción, los padres siempre van a buscar un guambra que no sea muy feo. ¿Sí o no? Que sea lo más parecido a mí, es decir, rubio, ojo azul, blanco, lindo, y ojalá tenga un padre rico que después va a aparecer. ¿No es cierto? No, pero en el caso es acá diferente, simplemente porque no hay ningún mérito. Él eligió en el consejo de su voluntad porque Él así lo quiso, no porque haya algo en nosotros, sino porque Él quiso y nos eligió adoptarnos. Entonces se derrumba toda la oposición a la elección, a la predestinación, ¿no es cierto? Y a esa noción equivocada. Pero se derrumban los ojos de los que proponen y no de los contrarios.
Lo que pasa es que otra vez... No, sí, no, obviamente, porque son malas enseñanzas, pero claramente el punto es lo que decía Packer. No se ha tratado con profundidad y suficientemente el tema de la adopción en relación a nuestra salvación. Lo que se ha reflexionado y se ha profundizado mucho en el tema de la justificación. Solamente reflexionar sobre el tema de la adopción ya te abre las puertas para entender cómo es que Dios actúa en amor. ¿Es donde ahí mismo le dejaste, Dago? ¿Ahí en el carro? Allá. Preguntas. Eso, aquí abunda él con ejemplos, porque claramente la adopción, ¿no es cierto?, supone un plan. La adopción supone una decisión. Pero la adopción implica responsabilidades, ¿no es cierto? Porque el que toma la decisión por adoptar toma la responsabilidad de cuidar del adoptado. Y no solamente de cuidar, sino de amar al adoptado como si fuera su propio hijo, porque ahora pasa a ser su propio hijo, aunque no es de sangre, pero entonces opta por amar. No solamente eso, sino que a ese que ha adoptado le da todos los derechos que tienen los otros hijos. Tiene derecho a las herencias, tiene derecho a las riquezas, tiene derecho al bienestar, tiene derecho a todas las cosas que son propias del hijo. Propio. El nombre también. El nombre, claro, una identidad. El apellido tiene, ¿no es cierto? Le da toda una historia, le da toda una comprensión de lo que él es. Le da una identidad que le estabiliza. Él sabe que tiene un padre, sabe que le ama, sabe que él es estable y es lo que es, y eso no va a cambiar. Le da estabilidad. Todo eso implica la adopción. Pero no solamente eso, sino que también implica que parte del cuidado amoroso va a ser corregirle cuando sea necesario, tal cual hace con el hijo propio, porque es la demostración fehaciente de su amor, de que no va a dejar que se descarríe, y va a hacer todo porque él sea un ser pleno y completo. Ahora, en el caso de Cristo, trayendo el símil a colación, es que dice, el Señor promete a los que ha adoptado, es decir, predestinados para la adopción, a los que nos ha hecho sus hijos por medio del sacrificio de Cristo, nos ha hecho sus hijos, nos dice que nos va a amar. El Señor Jesús a los discípulos les dice que el Señor, es necesario que nosotros comprendamos que el Señor va a amar a los hijos que ha adoptado como a su hijo. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Ese amor eterno que Dios tiene para su hijo, ese mismo amor es el que nosotros vamos a vivir, porque somos hijos adoptados de Él plenamente. No solamente eso, sino que nos promete que nos va a hacer exactamente como sus hijos, vamos a ser a la imagen de Cristo, es decir, vamos a tener ese milagro de la redención. Se completa cuando nosotros como hijos adoptados vamos a ser como Cristo. Por eso Pablo habla de las primicias, o sea, primero es de Él y después vamos nosotros igualitos. Y vamos a recibir las herencias de Él. Todo lo que Él recibe, también vamos a recibir nosotros igualito. Y como hijos adoptados vamos a vivir en la casa del Padre, porque es nuestra casa, porque es la casa del Hijo. Entonces, si se dan cuenta lo profunda, la extensión de la profundidad de la adopción. Hemos sido adoptados, no somos huérfanos. Y Natalie Carley, en los anexos que viene acá, ella también trabaja sobre el tema, en una tabla, cuando habla de huérfano e hijo de Dios.
en dos tablas, aquí al final, en la 75 y en la 77. Solamente voy a leer unas dos porciones y con eso terminamos. Dice: el huérfano, por un lado, no os dejaré huérfanos, dice el Juan 14, 18. Hijo de Dios, Romanos 8, 15. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Hemos recibido el espíritu de adopción. Dice: el huérfano se siente solo, le falta vitalidad diaria en su relación con Dios, está lleno de preocupaciones consigo mismo. El Hijo de Dios tiene un sentido creciente de seguridad que Dios verdaderamente es su Padre y que le ama. El huérfano está ansioso por cosas tales como relaciones, dinero y salud, no está contento. El Hijo de Dios poco a poco está siendo liberado de esa ansiedad. El huérfano vive con base en sus éxitos y fracasos, enfocado en resultados bajo un sentido de obligación ilimitado. Tiene que verse bien y estar en lo correcto. Trata demasiado de complacer a otros. El Hijo de Dios está aprendiendo a vivir diariamente en unión con Dios sin temor. No necesita tener una lista de sus logros para vanagloriarse, defenderse o protegerse. Entonces, ¿sí ven cómo si nosotros asimilamos este espíritu de adopción día a día, nosotros lo que vamos a tener es esa estabilidad precisamente, porque vas a irte reconociendo constantemente de que realmente eres, y eso invariablemente eres un hijo de Dios. Es lo que Él te ha hecho, porque Él quiso que tú lo seas. Y eso no va a cambiar. Por ende, también el hijo adoptivo tiene responsabilidades, pues, ¿no es cierto? Tiene responsabilidades, porque es hijo, pues. Entonces, se somete a la autoridad del Padre, obedece los mandamientos del Padre. Si se equivoca, pide perdón al Padre, porque está plenamente en comunión con Él. Debe actuar. Claro, claro. Por eso es que Pablo también hace referencia de que ¿cómo nos conocerán a nosotros que somos hijos de Dios? Porque es lo que somos, pues. ¿Cómo damos testimonio de que somos hijos de Dios? Parecer. Si ese hombre tiene un padre, son como su padre, ¿no? Pero es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y como decía, insisto, la frase de Packer es adoptados por medio de la propiciación. Y la propiciación, ustedes saben lo que eso implica, ¿cierto? Que Él recibió sobre sí la ira de Dios, que era nuestra paga, y se vuelve el sustituto en el sacrificio. Y por esa causa la ira de Dios ya no cayó sobre mí, sino sobre Cristo. Y por esa razón, ese fue el precio de la adopción. Porque a la adopción hay que pagar un precio, ¿cierto? Se le compra prácticamente al hijo adoptado. Eventualmente, porque puede ocurrir en las relaciones sociales que encuentras a alguien botado. Puede ocurrir, o te lo regalan. Pero en el caso de la adopción nuestra por Dios, por medio de Cristo, el precio fue que es la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y porque Él entregó su vida y derramó su sangre, es que nuestros pecados han sido perdonados, pero por propiciación. Entonces, la adopción se hace efectiva en nosotros. Somos hijos adoptados, no somos más huérfanos. Y tenemos ese privilegio, porque es un privilegio, de que el Señor nos ha escogido para estar como su familia, en su presencia por siempre, para honrarle. Eso es lo que es el hombre en el sentido bíblico. Eso es lo que es la antropología gloriosa, verdadera, de la cual viven los hijos de Dios. De modo que no podemos andar buscando otro tipo de antropologías para explicarnos a nosotros.
Aun cuando pueda parecer fascinante, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los evolucionistas sobre el hombre? Bueno, anda primero a perder el tiempo. No, primero busca la antropología bíblica, te vas a dar cuenta que lo demás es pura paja. La antropología bíblica está centrada en la persona de Cristo porque Él es el hombre. Y al hombre redimido le provee de su redención por pura gracia. Preguntas y terminamos y nos vamos. ¿Cómo defines alma y espíritu? Ahí está. En una palabra. Alma es psique, espíritu es ruaj. Es que eso te digo, o sea, las palabras deben entenderse en el contexto en el que están siendo expresadas para ver cuál es la intención, el mensaje que quiere comunicar. O sea, no estamos hablando de entes diferentes, de que tienen existencia aislada entre sí. No, estamos hablando de términos para referirse al hombre interior, a lo que nosotros somos fuera del cuerpo. Eso es lo que es alma y espíritu. La psicología dice que el alma es la mente, pero ya dijimos que eso es equivocado. Eso no es, bíblicamente. ¿No? Respecto a la opción que estamos utilizando, por ejemplo, mi hijita Sara tiene un perrito como un perro, y fueron con el esposo al sitio donde están los perritos, y me llamó la atención que ella siempre dijo, no le elegimos nosotros. Porque en la jaula empezó a dar ricos y a llamar. Entonces, suena lindo. Suena lindo. Pero no es verdad. Aunque suene lindo, la verdad es que ellos fueron a buscar. Claro, porque ya hubo una decisión previa, pues. Todo, y tuvieron que caminar, tuvieron que buscar, todo, o sea, ya hubo un plan. A pesar de que suena lindo, la verdad es que ellos fueron a buscar. Claro. Mi perrito Claro. respondió. Sí, es un Bueno, ese perro, pues, es un perro, o sea, simplemente, ¿no? O sea, claro, y eso es lo que a veces, justo esto trae a esa colación, es lo que a veces se piensa que es la elección. Que uno, de una u otra manera, ha llamado la atención de Dios para que te elija. O como decía Fred, también hay la noción de que desde antes de la fundación del mundo, Dios, siendo que es presciente, que conoce, omnisciente, Él ya sabía quiénes iban a creer para poder elegir a ellos. No, lo que la Escritura nos dice es que nosotros no tenemos nada que llame la atención de Dios. Nada que mueva su voluntad. Nada. Él es soberano y libre. Y Él elige por el propio consejo de su voluntad. Nada más. No hay nada que sea la causa de su decisión. Del perrito. el camino. Realmente es una palabra que usamos de adoptamos, pero no es. Pero cuando estás adoptado, tú vas a tener la herencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios vamos a recibir la herencia. Los hijos que nosotros adoptamos están en la herencia. Así es. Claro, y ese es el problema con el mal uso de los términos. O sea, si ves, o sea, hay palabras que no podemos utilizar nosotros en el mundo animal. Espero que no incluya en el testamento. Pero es que la gente hace eso. Si hay el caso de millonarios que dejan a sus gatos sus millones. Y también son, y a veces en muchos casos más porque le quiera al gato simplemente porque como está fuera de la esfera humana en ese sentido, el ser humano, es una forma de evadir la ley. Porque además, no puede decir, o sea, si los millones fueron mal ganados, si ha sucedido, o hay crímenes acerca de ese dinero, no le pueden meter al gato a la casa. Y lavaron perfectamente su dinero. Resulta que, Carlos, por ejemplo, en el ejemplo práctico de la adopción niño, si una pareja, por ejemplo, adopta un ser humano, Niño. también este niño está predestinado, independientemente de la elección humana. Y de hecho hay casos muy grandes en los cuales hay seres humanos siendo
Ah, claro. Nunca fueron. Claro. Pero, obviamente, en nuestro caso, regenerados, nosotros tenemos responsabilidad sobre esta criatura adoptada, donde yo asumo responsabilidades como padre sobre la crianza de este hijo. Así es. Eso se me va a tomar en cuenta. Ah, pero por supuesto. Independientemente del camino que coge este ser humano. Claro, pero es la misma condición del hijo. Es lo mismo. Por eso es que el hijo adoptado es incorporado por la libre decisión del que adopta. Pero para que sea hijo. Y cuando es adoptado, es un hijo en todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso es que también los hijos adoptados son hijos de la promesa del pacto. O sea, es lógico esto, ¿Ah? que sean hijos de la promesa y que sean incluso parte del pueblo. Ah, por supuesto, claro. Pero prácticamente puede haber algún hijo adoptado que no sea parte del pueblo de Dios. Ah, bueno, eso claro, eso, pero también eso pasa no solo con los adoptados, sino con los naturales también. Claro, pero en las promesas del pacto nosotros creemos fehacientemente que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. O sea, adoptados y naturales. Entonces no vamos nosotros a poner en tela de duda la promesa. Porque eso es vivir en fe. Vamos a creer la promesa. ¿No es cierto? Hasta que se nos cierren nuestros ojos, vamos a creer en la promesa de la salvación por nuestros hijos. Y que obviamente, ¿no? Porque eso es lo que vivimos plenamente. ¿No? ¿Más? ¿No? Terminamos entonces. ¿Está bien, Pablito, si logró sobrevivir la clase? Puedes orar para despedirnos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas, para que nosotros pongamos en práctica, Señor, y tengamos argumentos bíblicos acerca de tus propósitos y tus promesas, Señor. Amén. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están aquí y que sigamos constantes, Señor, en esto. Gracias, Padre Santo, nos vamos de este lugar, pero vamos de tu presencia y llevamos, Señor, a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de que se vayan, por favor, ¿hay Biblias de la Reforma todavía en venta? Quien no ha adquirido la suya, adquiérala, porque si no lee una Biblia reformada, usted está condenado al fracaso.